para la planeación fiscal del año grabable 2023 con relación a la liquidación de la tasa mínima de tributación que establece la reforma tributaria 2022, ¿qué podría ser más beneficioso para las empresas? ¿Rechazarse algunos beneficios tributarios o solo aumentar el valor del impuesto a pagar? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que la tasa mínima de tributación o tasa de tributación depurada, porque es que en el primer debate fue que se llamó tasa mínima de tributación, pero el texto definitivo, entre comillas, porque pues igual no se ha firmado, pero el definitivo conciliado lo llamó tasa de tributación depurada, y esta tasa no consiste en negarse beneficios, como de pronto lo plantea el usuario en la pregunta, sino que es un impuesto a adicionar, ¿sí? Así lo dice ese impuesto adicional, es una sigla que es el IA, según el artículo 240, parágrafo 6, en los numerales 1 y 2.3, nuevos con la reforma tributaria. Ese artículo 240, parágrafo 6, le dice, no es que usted se niegue a beneficio, es que usted adiciona un impuesto, ¿sí? Además, si usted se niega a beneficios fiscales al liquidar su renta líquida, valga la redundancia, se genera una especie de referencia circular. Ya ahorita les voy a dar una plantilla que les ayuda a calcular automáticamente la tasa efectiva de tributación o tasa de tributación depurada, una plantilla que hice, que la puedes encontrar allí en mi blog, y pues te vas a dar cuenta que se genera una referencia circular. ¿Por qué? Porque cuando usted se niega al beneficio, le reduce nuevamente la renta, perdón, le aumenta nuevamente la renta líquida y entonces nunca le va a cuadrar. Lo que tiene que hacer es adicionar un impuesto. En la plantilla le hace automáticamente la adición del impuesto. Pero yo quiero advertir aquí una cosa, y es la siguiente. Este impuesto que se debe adicionar aplica a esas entidades o a grupos consolidados hasta igualar al menos el 15% de la tasa mínima, pero eso sucede solo cuando una entidad tiene muchos beneficios fiscales. Pero cuidado, esta tasa mínima no aplica como al 99% de las compañías en Colombia. ¿Por qué? Porque el 99% de las compañías en Colombia no tiene beneficios tributarios tan grandes que le bajen la tasa efectiva. Por el contrario, lo que tienen es maleficios tributarios. Lo que yo llamo maleficios tributarios, como la imposibilidad real de deducir gastos. ¿Por qué? Porque le faltan muchos requisitos legales. Tiene proveedores por allá que no están bancarizados, son informales, tiene tardanza en implementar la factura electrónica, desafortunadamente tiene que hacer pagos hasta sin retención en la fuente porque no tienen buenos sistemas de gobierno corporativo. Entonces el mismo dueño le dice, páguele a mi primo y no le haga retención. Eso pasa en las empresas pequeñas y medianas. El 99% de nuestras empresas son medianas y no los va a afectar la tasa efectiva de tributación o tasa mínima o tasa de tributación depurada. ¿Por qué se los advierto o por qué lo digo? Porque es que he visto mucho también cuestión en el mercado. Hay cosas de la reforma tributaria que yo no apruebo, o que yo no estoy de acuerdo, pero no importa tampoco si yo estoy de acuerdo o no. Pero también hay cosas de la reforma tributaria que yo defiendo y hay cosas de la reforma tributaria que me parece que hay veces se dan críticas que tampoco tienen sentido. Como por ejemplo cuando se dice que esto de la tasa mínima de tributación va a afectar como que, hemos dicho que nos acabamos con la tasa efectiva de tributación. Por Dios, si usted mira la plantilla, le voy a dar clic aquí a ver si se ve esta plantilla y les voy ya mismo a compartir aquí la pantalla nuevamente para mostrar todas las pantallas, a ver si así se ve. Pero es muy importante que ustedes descarguen la plantilla de la tasa efectiva de tributación y que entendamos cómo se calcula eso. Básicamente, lo de la tasa efectiva de tributación o tasa mínima está establecido, mucho cuidado, esto está establecido en las guías de OCDE, ¿sí? Pero también está establecido en la NIC 12, párrafo 87 y hasta en la NIPIM, ¿sí? Pero ¿cuál es la novedad? Digamos, esto no es nuevo porque esto existe internacionalmente hace mucho tiempo. La novedad de la reforma tributaria es que esta tasa va a afectar a las entidades que tienen muchos beneficios fiscales y que por lo tanto terminan pagando impuestos inferiores al 15%. Y como les digo, esto no afecta al gran grueso de nuestro tejido empresarial, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestras empresas, según estudios que ha hecho la ANDI, FASECOLDA, tienen tasas efectivas del 75%, del 60%, del 65%. Entonces, ¿usted cuándo lo va a afectar esto del nuevo artículo 240, numeral 6? Nunca. Le aseguro que no lo va a afectar. Entonces, en esta plantilla que usted va a ver en internet, usted va a encontrar unos ejercicios.
¿sí? Un ejercicio como el siguiente. Le voy a poner un ejercicio aquí en pantalla, me gustaría que le ponga atención y es el siguiente. Voy a suponer que una empresa tiene ingresos contables NIF de 1.500 millones, ¿sí? Incluyendo valorizaciones, ventas, etcétera. Tiene costos y gastos de 500. Entonces tiene una utilidad contable NIF de 1.000 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos las diferencias permanentes, dice la reforma tributaria. La reforma tributaria dice, súmele las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Es decir, súmele los gastos que usted se rechaza por falta de requisitos legales. En este caso le puse cero porque, por ejemplo, en las grandes multinacionales, pues normalmente tienen muy bien controlado todo esto de la bancarización, de los viáticos, de la facturación electrónica. Es decir, prácticamente le da cero los gastos a rechazar, ¿sí? Entonces, en eso, digamos que usted no tendría problema y para fines del ejercicio, pues le voy a poner ahí cero. En la mayoría de las empresas aquí tiene que sumar una cantidad de gastos porque no se los puede deducir. Quiere decir que la tasa efectiva le sube, ¿no? No le baja. Los intereses presuntivos por préstamos a socios también es un problema de las empresas medianas. Las empresas grandes no le prestan a los socios, ¿ve? Ahora, y luego le restan las diferencias permanentes, que es lo que realmente genera este problema de la tasa efectiva. Por ejemplo, ingresos no constitutivos. Bueno, vamos a suponer que esta empresa tiene 50 millones, por ejemplo, por una indemnización de seguros de daño del artículo 45 del estatuto. ¿Sí? Vamos a suponer. Rentas exentas. Tiene muchas rentas exentas del artículo 235 y siguientes. La mayoría de pymes y empresas pequeñas no tienen tantas rentas exentas, salvo por allá unas de la economía naranja o de la economía verde que llamamos, ¿no? Luego vienen las deducciones especiales y aquí le puse 507 millones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó con esta empresa que es una empresa que tomé más o menos de la vida real, una empresa muy grande? Resulta que esta empresa tiene deducciones especiales. ¿Qué son deducciones especiales según la normativa tributaria colombiana? Por ejemplo, la empresa compró como 1.500 millones de pesos en unos paneles solares. A eso lo llamamos una fuente no convencional de energía. Y la norma tributaria le dice que a pesar de que eso se contabiliza como propiedad, planta y equipo, de 1.400 millones, existe una ficción fiscal, es decir, una presunción fiscal, que además es de derecho, que le permite que el 50% de esos 1.400, es decir, unos 700 millones de pesos, se puedan deducir en renta. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eso tiene un límite que es como el 50% de la renta líquida antes del beneficio, pero lo que yo quiero que se comprenda es que el 90% de las compañías no tiene este tipo de beneficios. Entonces, claro, si yo le resto 507 millones de pesos acá para hallar la renta líquida, lo resto porque se vuelve deducible. O otras deducciones especiales son, por ejemplo, en la contratación de viudos y viudas de las fuerzas militares o de discapacitados, donde usted se puede deducir hasta el 200% de lo pagado de acuerdo al artículo 112. Y hay muchas otras deducciones especiales que aquí no alcanzo a mostrarle, pero que sí están en la plantilla, como por ejemplo el 20% adicional de la contratación de jóvenes menores de 28 años, conforme al artículo 108 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué pasa? Creo que el 108. Entonces, esta empresa, por ejemplo, tiene muchas deducciones especiales y note que la renta líquida apenas le da 363 millones. Entonces, eso hace que la tasa efectiva aquí le cuadre. La tasa efectiva es el gasto impuesto sobre la utilidad contable, eso le da el 12,71, le da por debajo del 15. Pero le repito, ¿cuántas empresas de ustedes tienen construcciones de escenarios artísticos? Bueno, todo lo que le dice la norma. Entonces, la nueva norma del artículo 240 lo que está tratando es de ponerle ¿qué le digo yo? Un, un, no sé, un quieto, ¿cómo se dirá eso? Un tate quieto, le dicen informalmente, a unas empresas grandes que tienen demasiados beneficios. Entonces, ¿cómo se hace la fórmula? La fórmula está en la plantilla en Excel. Usted la puede ver en pantalla, un ejemplo, donde usted toma la utilidad contable antes de impuestos, la contable NII, por supuesto, le suma las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, gastos rechazados por falta de requisitos legales, por ejemplo, le resta los ingresos no constitutivos. Sí, bueno, estos 1.000 iban a ir aquí arribita, porque ahorita se lo cambio. Estos 1.000 son la utilidad contable, me quedo en un renglón más abajito. Y le resta los ingresos no constitutivos, bueno, le resta el valor del ingreso por el método de participación, que es una estimación, sin embargo, la pusieron ahí, el valor neto de ingreso por ganancia ocasional,
las rentas exentas, pero no todas. Las rentas exentas que se restan son las de los convenios de doble imposición, las de la CAN, los de las compañías holding colombianas, las de BCB y las del RAIS. ¿Sí? Ahí están las normas que usted resta y eso está todo en Excel. Eso se lo hace automáticamente la plantilla que puedes encontrar allí en Global Contable. Y le resta las compensaciones de pérdidas. En este caso le da 50 millones. Y por lo tanto, aquí la tasa le da el 12,71. En la plantilla, también le dejo allá en la plantilla que en lugar de rechazarse gastos, lo que usted tiene que pagar es un mayor impuesto en un formulario 490, por ejemplo, tomando la desviación del 15, por ejemplo, en este caso me dio 12,1, entonces la desviación es 2,3, pues perdón, 12,7 respecto a 15 es 2,3. Y eso se multiplica por la utilidad contable y se divide en la tasa. Esa formulita, esta última, la voy a poner más grande, esta ultimita formulita no está propiamente en la reforma, pero es la forma de hacerlo. Para la persona que me hizo la pregunta, automáticamente el Excel se lo calcula, pero es la forma de hacerlo. Tienes que tomar el diferencial de tasa, multiplicarlo por la utilidad contable y dividirlo en la tasa, es decir, en el 35%. Recordarles algunas cosas para finalizar, porque es que esta pregunta es una pregunta muy clave. Algunas cosas. Esta tasa mínima de tributación o tasa depurada no aplica a las compañías CESE, no aplica, por ejemplo, a los hoteles que pasaron del 9 al 15, porque pues como ya están en el 15, imagínate si tuvieran, por ejemplo, un ingreso no constitutivo por seguros, por indemnizaciones, pues entonces tendría que ir a pagar hasta el 15. ¿Eso qué significa? Pues que obviamente lo perjudicaría. Entonces, por ejemplo, a estas entidades del régimen de los hoteles no, ni a las editoriales, ni por ejemplo a las que tienen que tributar por, ventas del exterior a través de plataformas en Colombia. Bueno, allí hay unas excepciones en la norma, pero les quiero simplemente decir y recordarles que ahora sí que se volvió importante aprender impuestos diferidos. Muy importante aprender impuestos diferidos porque, por ejemplo, los gastos por estimaciones del balance no afectan esta tasa efectiva. Pero pasa que, infortunadamente, muchos de nosotros no manejamos muy bien el impuesto diferido. Entonces, supóngase que una empresa, así sea pequeña o mediana, valoró unas inversiones. Como esas valoraciones no van a renta, habría que restarlas. Entonces, si no le calcula impuesto diferido, le podría dar una tasa efectiva de tributación incluso inferior al 15, pero es porque no ha calculado el impuesto diferido. Muy importante aprender a calcular el impuesto diferido. Esto se volvió importantísimo con esta tasa de tributación depurada. Actualice si tiene un curso de impuesto diferido. Yo tengo también uno en Global Contable. Obviamente a mí me toca aquí patrocinar también el de Actualice, y además lo hago con muchísimo gusto, porque es un conferencista pues también muy respetable que va a dictar el curso. Yo tengo uno de 8 horas también que voy a dictar. Es muy importante, sobre todo para que esto, a partir del año entrante, hay muchos impuestos diferidos mal calculados en el país. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video